No era una noche diferente a las demás. Estaba a punto de irme a dormir, inmerso en la tranquilidad de mi hogar, cuando mi teléfono empezó a sonar. Miré la pantalla, y vi un número desconocido. Era extraño, porque apenas recibo llamadas, y menos aún de números que no tengo guardados. Al principio, pensé en ignorarlo, pero una extraña sensación me impulsó a contestar. Al otro lado, solo había estática, un zumbido constante que se entremezclaba con el leve crujido del silencio de mi habitación. Estaba a punto de colgar, pensando que era una llamada accidental, cuando escuché algo. Fue apenas un susurro al inicio, como si alguien estuviera ahí, al borde de poder comunicarse. De repente, una voz se abrió paso entre la estática. No era cualquier voz. Me quedé helado al escucharla. Era la voz de alguien que había perdido hace muchos años, alguien que había sido una figura crucial en mi vida, alguien cuya ausencia aún me pesaba en el alma. «Eres tú», susurré, mi voz temblando tanto como mis manos. La voz no contestó directamente, pero poco a poco comenzó a decir cosas que solo esa persona podría saber. Detalles íntimos, momentos compartidos, recuerdos que estaban guardados en lo más profundo de mi memoria. Al principio, no sabía si estaba soñando o si me estaba volviendo loco, pero la voz era real. Estaba ahí, y cada palabra resonaba como un eco desde el pasado, reviviendo esa conexión que pensé que había desaparecido. No podía creerlo, y por un instante me dejé llevar por la nostalgia y el dolor. Pero entonces, la voz cambió de tono. No solo estaba ahí para reconectarse conmigo, había una razón, una urgencia que se hacía evidente en sus palabras. La voz me confesó que había algo sin resolver, algo que nunca tuvo respuesta y que necesitaba mi ayuda para desentrañar. Esto no terminó como debía, dijo la voz, con una tristeza que me traspasó. Lo que pasó, no fue un accidente. La estática regresó por unos segundos, aumentando la tensión, hasta que la voz se aclaró y me pidió que investigara. Que mirara más allá de lo que todos habíamos creído, que cuestionara la versión oficial. Quería que le hiciera justicia, que resolviera algo que había quedado enterrado con el tiempo. Esa noche, no pude dormir. La conversación se repitió una y otra vez en mi mente. La llamada se sentía tan real, como si hubiera sido un último intento de conectarse desde algún lugar al que yo no podía acceder. Al amanecer, decidí seguir el rastro que me había dejado. La voz me mencionó una serie de detalles, nombres y lugares específicos, pequeñas pistas que parecían inconexas pero que, según su indicación, debían unirse para revelar la verdad. Empecé con el lugar que la voz había mencionado, una casa antigua donde solíamos ir cuando era niño, un sitio que alguna vez había sido nuestro refugio. La casa estaba abandonada desde hacía años, un esqueleto de lo que alguna vez fue. Todo estaba cubierto de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido en aquella época en que íbamos juntos. Sentí una mezcla de temor y nostalgia al cruzar el umbral, como si algo invisible me acompañara en cada paso. Mientras revisaba cada rincón de la casa, encontré un viejo cuaderno escondido bajo una tabla suelta en el suelo. El cuaderno estaba lleno de notas, escritos y dibujos, detalles que parecían fragmentos de un rompecabezas. Algunas páginas estaban garabateadas con palabras confusas, pero otras tenían nombres y fechas. Eran como indicios de algo que había pasado antes de su partida, algo que nunca habíamos conocido. A medida que leía, las piezas empezaron a encajar. Las notas hablaban de una deuda pendiente, de alguien en quien confiaba pero que le había traicionado. La voz me había hablado de esta persona también, un nombre que reconocí de inmediato. Se trataba de alguien que aún vivía cerca de la ciudad, alguien que había estado presente el día de su muerte. Sentí un escalofrío al recordar esa voz, que me advirtió que esta persona sabía más de lo que todos pensábamos. Decidido a saber la verdad, busqué a este individuo, quien al principio se mostró evasivo. Pero mi insistencia lo puso nervioso, y al final, ante las evidencias que llevaba conmigo, comenzó a contarme todo lo que había sucedido. Fue una historia llena de mentiras, traición y arrepentimiento. Lo que él confesó cambió por completo la versión que siempre creímos. Aquella muerte, que nos había parecido un accidente, había sido una tragedia que se pudo evitar. Él lo supo todo el tiempo y había guardado silencio, llevando ese peso consigo durante años. Al final, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había conseguido desentrañar el misterio que me pidió la voz, pero con ello también reviví el dolor de su pérdida, esta vez desde una perspectiva mucho más sombría. Aquella noche, me senté a escribir en el mismo cuaderno que había encontrado en la casa.
Fue mi forma de comunicarme con el pasado, de cerrar aquel ciclo, de ofrecerle un último adiós. Poco después, volví a recibir una llamada. Pero esta vez, al contestar, no hubo estática, ni voz, solo un silencio profundo y pacífico, como si el tiempo se hubiera detenido una vez más. Sabía que aquella conexión no se repetiría, que la voz había encontrado la paz y que su mensaje finalmente había sido escuchado. Desde entonces, llevo conmigo esa experiencia, ese recuerdo que, aunque me asusta, me reconforta. Porque sé que, a veces, el pasado regresa de formas inesperadas, susurrándonos secretos que esperan ser liberados para que las almas en el otro lado encuentren la paz. Al principio, no le presté demasiada atención. El primer mensaje apareció en una mañana cualquiera, en la neblina que se forma en el espejo después de una ducha caliente. Era apenas un par de palabras, algo que podría haber ignorado si no hubiera sido tan extraño. Recuerda, no olvides. Pensé que era una coincidencia, que tal vez alguien más en casa había escrito esas palabras, aunque vivo solo y rara vez tengo visitas. Sacudí la cabeza y limpié el espejo, asumiendo que era solo mi imaginación. Sin embargo, el mensaje me dejó con una sensación incómoda. La mañana siguiente, el mensaje volvió a aparecer. Esta vez, era algo distinto, escucha bien. Me quedé helado frente al espejo. El mensaje estaba escrito de manera tan clara, tan detallada, que ya no podía ignorarlo. Me sentí como si alguien estuviera tratando de comunicarme algo desde un lugar que no comprendía. A partir de ese día, los mensajes comenzaron a aparecer todos los días, cada vez más específicos. Algunos eran solo palabras, ojos, mirada perdida, tiempo perdido. Otros eran frases completas, busca en las cartas de la abuela, el jardín guarda la verdad. Al principio, pensé que alguien me estaba gastando una broma, pero la posibilidad parecía cada vez más remota. Los mensajes parecían estar dirigidos específicamente a mí, y el contenido era cada vez más personal. Un día, el mensaje decía, no permitas que se repita. Esas palabras resonaron en mi mente durante horas. ¿Qué era lo que no debía repetir? ¿Había un secreto familiar que desconocía? Comencé a investigar, buscando en la casa algún indicio de lo que esos mensajes intentaban decirme. Seguí el consejo de uno de los mensajes y busqué en las cartas de mi abuela. Mi abuela había fallecido hacía varios años, pero siempre había conservado un cajón lleno de sus viejas cartas y fotografías. Después de rebuscar por un rato, encontré una carta extraña. Era una carta antigua, dirigida a un hombre llamado Andrés. Nunca había oído hablar de él, pero la carta estaba firmada por mi abuela y hablaba de alguien cercano que había desaparecido, alguien a quien ella había amado y perdido de una forma inexplicable. Cada mensaje en el espejo parecía llevarme a otro misterio del pasado. Al investigar más sobre Andrés, descubrí que él era mi bisabuelo, un hombre que desapareció sin dejar rastro durante una época turbulenta de la historia familiar. Nadie hablaba de él, como si su nombre hubiera sido borrado intencionalmente. Pero los mensajes en el espejo me contaban fragmentos de su vida, como si su espíritu tratara de recordarme quién era. Los mensajes se volvieron más específicos, revelando detalles de la vida de Andrés, un amor prohibido, un lugar escondido en el bosque, un objeto valioso que había ocultado para proteger a su familia. Poco a poco, me di cuenta de que había un patrón en las palabras, una historia que intentaba desvelarse a través de los mensajes. No podía evitar sentir que estaba conectado de alguna manera con este hombre al que nunca conocí. Un día, el mensaje en el espejo fue diferente. Decía, corre peligro. Esa advertencia me dejó intranquilo. Al principio, no comprendía si el mensaje se refería a mí o a alguien más. Entonces, empecé a recordar fragmentos de una historia que había escuchado de niño sobre una maldición familiar, algo que había perseguido a cada generación de mi familia desde la desaparición de Andrés. Comencé a atar cabos y a buscar respuestas. Visité la casa antigua de mis abuelos, que estaba deshabitada desde su muerte, y exploré el jardín, tal como uno de los mensajes sugería. Encontré una caja enterrada en un rincón, oxidada y cubierta de tierra. Al abrirla, descubrí un diario de Andrés. En él, hablaba de sus últimos días, de alguien que lo perseguía, de un conflicto que no había podido resolver y que, aparentemente, había sido la causa de su desaparición. Leí el diario durante horas, absorbido por su relato. Andrés hablaba de una deuda de honor, de una traición que había puesto en peligro a su familia.
Sus palabras parecían desesperadas, como si intentara evitar que el mismo destino cayera sobre sus descendientes. Al día siguiente, el mensaje en el espejo fue claro: no confíes en él. La advertencia me dejó intranquilo y pasé todo el día tratando de averiguar a quién se refería. Esa misma noche, un amigo de la familia vino a visitarme. En algún punto de la conversación, algo en su manera de hablar y en la forma en que me miraba despertó mis sospechas. Entonces recordé la advertencia del espejo. Fue un instante de claridad. Esa persona había estado involucrada en ciertos negocios oscuros y estaba tratando de involucrarme en ellos sin que yo me diera cuenta. Sin los mensajes, podría haber caído en la misma trampa que destruyó a mi bisabuelo. Con el tiempo, comprendí que los mensajes en el espejo eran una advertencia desde el pasado, un intento de protegerme de los mismos errores que marcaron la vida de Andrés. Era su forma de redimirse y de evitar que el ciclo de traición se repitiera. Desde esa última advertencia, los mensajes en el espejo se han vuelto menos frecuentes, como si Andrés hubiera encontrado algo de paz. Pero cada mañana, al despertar, observo el espejo, esperando. Porque aunque su espíritu parezca haber encontrado descanso, sé que, en el fondo, sigue ahí, velando por mí desde el otro lado. Era una tarde gris, el tipo de día en que el cielo parece estar suspendido, pesado y sin vida, como una manta plomiza sobre la ciudad. Caminaba sin rumbo, explorando una calle antigua que no solía frecuentar. Las fachadas gastadas y los adoquines envejecidos me hacían sentir como si me hubiera transportado a otro tiempo. Fue entonces cuando la vi, una librería pequeña y polvorienta, acurrucada entre dos edificios altos. No recordaba haberla visto antes, aunque había pasado por esa calle muchas veces. La fachada era de madera oscura, con un letrero apenas legible, como si las letras hubieran sido devoradas por el paso de los años. Algo me impulsó a entrar, una curiosidad inexplicable, como si una fuerza invisible me empujara hacia su interior. Al abrir la puerta, una campanilla sonó y me recibió un silencio espeso, casi palpable. El lugar estaba oscuro, iluminado solo por la luz tenue de unas lámparas antiguas. Detrás del mostrador, un anciano de ojos profundos y barba canosa me observaba con una leve sonrisa. No dijo nada, pero en su mirada parecía haber una especie de reconocimiento, como si ya supiera quién era yo. Sin mediar palabra, el anciano extendió sus manos hacia un estante detrás de él y sacó un libro. La cubierta era de cuero negro, sin título, sin autor. Me lo entregó con una calma casi solemne y dijo: «Este libro ha estado esperándote». Tomé el libro, extrañado, pero no dije nada. La portada era fría al tacto, y una sensación de inquietud recorrió mi cuerpo. Agradecí al anciano y salí de la tienda con el libro en las manos, todavía con la extraña sensación de que ese lugar no debería existir, de que había algo irreal en todo lo que acababa de suceder. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude resistir la tentación de abrir el libro. Apenas lo hice, una ráfaga de aire frío me envolvió, y el silencio de la habitación se volvió absoluto, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Empecé a leer, y en las primeras páginas me encontré con algo que me dejó helado. El libro narraba detalles específicos de mi vida, eventos que nadie más podría conocer, momentos íntimos, e incluso mis sueños y pesadillas más recientes. Las palabras parecían fluir como un río de recuerdos. Cada página revelaba cosas que me eran profundamente familiares, pero también incluía detalles que nunca había compartido con nadie. En un momento, la lectura se volvió casi aterradora. Era como si el libro estuviera vivo, como si cada palabra estuviera dirigida a mí, como si estuviera escuchando un susurro desde el otro lado. A medida que avanzaba en la lectura, descubrí que el libro hablaba de alguien que me protegía. Este espíritu, quien se presentaba sin nombre, afirmaba que había estado cuidando de mí desde hacía generaciones. Al principio, pensé que era algún tipo de alucinación, un efecto de mi imaginación o tal vez un truco del librero. Pero la familiaridad de los detalles era innegable. Este espíritu parecía conocerme mejor que nadie. En un punto del libro, el espíritu comenzó a advertirme sobre una decisión importante que estaba por tomar. Me hablaba en un tono que mezclaba cariño y urgencia, como un viejo amigo que intenta advertir a otro antes de que sea demasiado tarde. La decisión, según el libro, marcaría un cambio trascendental en mi vida y en mi destino, y lo que eligiera tendría consecuencias que se extenderían más allá de mi propia existencia. El libro no especificaba cuál era esa decisión, pero dejaba pistas,
pequeñas señales que parecían insinuar situaciones de mi vida que estaban tomando un rumbo oscuro. Describía personas en mi vida, conflictos no resueltos, oportunidades que había dejado pasar y caminos que aún no había explorado. Era como si el espíritu estuviera tratando de guiarme, de evitar que repitiera errores que habían afectado a mi familia en el pasado. Empecé a sentir una conexión profunda con el espíritu, como si fuera alguien de mi propia sangre, alguien que había vivido antes que yo y que ahora quería protegerme. Me habló de una maldición, de una cadena de eventos desafortunados que había afectado a varias generaciones de mi familia. Había advertencias sobre traiciones, sobre personas en las que no debía confiar y sobre decisiones impulsivas que habían condenado a mis antepasados. Leí durante horas, incapaz de detenerme. Finalmente, llegué a la última página, donde solo había unas pocas palabras, escritas con una letra temblorosa: escucha a tu intuición. No dejes que la historia se repita. Cerré el libro, sintiendo una mezcla de miedo y claridad. De alguna manera, sabía que la advertencia era real y que debía tener cuidado con mis próximas decisiones. Esa noche, soñé con el anciano de la librería. En el sueño, me miraba con una tristeza infinita y una mirada de comprensión. Al despertar, decidí regresar a la librería. Necesitaba entender lo que había leído y averiguar más sobre el anciano y el misterioso libro. Al llegar al lugar, encontré un edificio vacío. La librería ya no estaba, como si nunca hubiera existido. El espacio estaba cubierto de polvo, y no había señal de que hubiera habido una tienda allí. Me quedé parado en la calle, confundido y lleno de preguntas, pero con una certeza inquietante: el libro y el espíritu que lo habitaba eran reales, y la advertencia era algo que no podía ignorar. Desde entonces, guardo el libro en mi casa. No lo he vuelto a abrir, pero cada vez que me enfrento a una decisión importante, recuerdo las palabras de mi protector desde el otro lado. Siento su presencia en los momentos de duda, susurrándome desde más allá del tiempo, recordándome que mi vida está conectada a un legado mucho más profundo y antiguo de lo que puedo comprender. Había algo en esa casa que siempre me había intrigado. De niño, solía mirarla desde lejos, desde el pie de la colina, con una mezcla de fascinación y miedo. Mis padres siempre decían que estaba abandonada y que no debía acercarme, pero, cada vez que la veía, una curiosidad inexplicable me empujaba a subir la colina y explorarla. Sin embargo, nunca lo hice, hasta hoy. Volví a mi ciudad natal después de años. Las calles estaban igual, los rostros familiares, pero había algo en el aire, un recuerdo distante que volvía a llamar mi atención hacia esa casa en la colina. Decidí que, por primera vez, iba a explorarla. Ahora era adulto, después de todo, y sentía que algo ahí me llamaba, que algo o alguien esperaba que regresara. Subí la colina con la sensación de estar a punto de descubrir algo importante, una verdad que había estado esperando pacientemente a que yo llegara. La casa estaba en ruinas, con las ventanas rotas y la fachada desgastada por el tiempo. Cuando empujé la puerta, el crujido resonó en el silencio, como si la misma casa estuviera despertando de un largo sueño. Al entrar, un olor a humedad y polvo me envolvió. La luz era tenue, apenas filtrada por las ventanas cubiertas de suciedad. Caminé lentamente, explorando cada rincón, cada mueble cubierto de polvo, cada pared descascarada. Me sentía extraño, como si algo invisible me acompañara en cada paso. Entonces, escuché el primer susurro. Era apenas un murmullo, como una ráfaga de viento que acariciaba mis oídos. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar con claridad, pero el susurro desapareció tan rápido como había llegado. Sacudí la cabeza, pensando que solo era mi mente jugándome una broma, pero cuando di unos pasos más, el sonido volvió. Esta vez, no era solo un susurro, era una risa, apagada y distante, como si alguien estuviera riéndose en una habitación cercana. Avancé, siguiendo el sonido. Mi corazón latía con fuerza, pero algo me decía que no debía dar marcha atrás. Los susurros y las risas parecían venir de una habitación en particular, una que estaba al final del pasillo. Empujé la puerta, y lo que vi me dejó sin aliento. La habitación estaba llena de fotos antiguas, esparcidas por el suelo, sobre la cama, y colgadas en las paredes. Me acerqué a una de las fotos y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Eran fotos de mi familia, de personas que conocía y otras que no recordaba haber visto jamás. Había imágenes de mi abuelo, de mi madre de joven y de un hombre al que nunca había conocido, pero que parecía familiar.
A medida que exploraba las fotos, los susurros se hicieron más claros. Era como si las mismas fotos susurraran detalles de la vida de cada persona en ellas. Historias de amor, secretos, traiciones, momentos de felicidad y de tristeza. Poco a poco, las voces comenzaron a contarme fragmentos de una historia que desconocía, un pasado oscuro que había sido ocultado por mi familia. En una esquina de la habitación, encontré una fotografía especialmente inquietante. Mostraba a mi madre con un hombre al que nunca había visto. Estaban de pie en la misma colina donde me encontraba ahora, frente a la casa, y ambos tenían una expresión de seriedad que me estremeció. Detrás de ellos, una sombra borrosa parecía observarlos desde la ventana de la casa. Entonces, una voz más clara que las demás comenzó a hablarme, una voz que reconocí de inmediato. Era la voz de mi abuelo, quien había fallecido cuando yo era niño. «Estás más cerca de lo que crees», decía. «Hay secretos que fueron enterrados aquí para protegerte, pero debes decidir si quieres conocer la verdad». Sentí un escalofrío al escuchar esas palabras. Miré alrededor, pero no había nadie, solo las viejas fotos y las sombras de la habitación. La voz de mi abuelo continuó, contándome cosas que jamás imaginé. Habló de un conflicto familiar, de una pelea que había separado a la familia años atrás, y de un pacto que había sido hecho en secreto. Según él, algo oscuro había sucedido en esa casa, algo que todos habían decidido olvidar. Me encontraba en un dilema. Todo mi ser quería salir corriendo de esa casa y dejar atrás esos susurros y secretos, pero una parte de mí necesitaba saber la verdad, entender ese pasado que había sido enterrado tan profundamente. Miré las fotos una vez más, especialmente la de mi madre con aquel hombre desconocido. Me di cuenta de que tenía que averiguar quién era él y qué papel había jugado en la historia de mi familia. Decidí quedarme y escuchar, aunque cada fibra de mi cuerpo me decía que estaba jugando con fuerzas que no comprendía. Los susurros se volvieron más intensos, como si todas las voces quisieran contarme su versión de los hechos. Poco a poco, la historia comenzó a revelarse, fragmento por fragmento. Descubrí que el hombre desconocido era un pariente lejano, alguien que había sido rechazado por la familia y que, al parecer, había desaparecido en circunstancias misteriosas. Los susurros me contaron que él había vivido en esa misma casa y que, según las voces, su espíritu aún rondaba los pasillos, buscando justicia, buscando a alguien que escuchara su historia. Finalmente, comprendí que mi familia había tratado de protegerme de un pasado oscuro, pero al hacerlo, también me habían dejado en la ignorancia, sin conocer la verdadera historia de mis raíces. Supe que debía hacer algo, que había una decisión importante que tomar, o dejar el pasado enterrado y seguir adelante, o desenterrar la verdad y enfrentar las consecuencias. Decidí enfrentar la verdad. Abandoné la casa esa noche con la resolución de investigar más sobre aquel hombre, de desenterrar los secretos que mi familia había dejado allí. Sabía que la decisión cambiaría mi vida, pero, al salir de la casa, sentí que finalmente había respondido al llamado de las voces, a esos susurros que me habían guiado hasta allí. Desde ese día, llevo conmigo la historia de mis antepasados y de aquella casa en la colina, un pasado oscuro que aún sigue susurrando desde el otro lado, recordándome que, aunque los secretos se intenten enterrar, la verdad siempre encuentra la forma de regresar. Todo comenzó una mañana como cualquier otra. Al salir de casa, abrí el buzón esperando encontrar facturas o publicidad. En cambio, encontré un sobre antiguo, amarillento, con una escritura elegante y cursiva. No tenía remitente ni sello postal, como si hubiera sido dejado ahí a mano. Al abrirlo, sentí una mezcla de curiosidad y una ligera inquietud. La carta estaba firmada por alguien que no conocía, María A. Era una carta extraña, escrita con un tono íntimo, casi confesional. En ella, María relataba un amor no correspondido que había marcado su vida, una historia triste de decisiones y sacrificios. Pero lo que más me sorprendió fue que, al final de la carta, había una especie de consejo dirigido a mí. Decía: no dejes que el miedo te impida expresar lo que sientes. A veces, es mejor arriesgarse que vivir con el arrepentimiento. El consejo me dejó desconcertado. Estaba en medio de una situación similar, dudando si debía abrirme a una persona especial en mi vida. Sacudí la cabeza, pensando que era solo una coincidencia. Después de todo, ¿qué sentido tenía que una carta antigua, firmada por alguien fallecido, pudiera tener algo que ver con mi vida actual? Al día siguiente, encontré otra carta en el buzón. Esta vez, estaba firmada por un hombre llamado Luis R.
La carta tenía un tono sombrío, como una confesión de culpa. Luis hablaba de una oportunidad que había dejado pasar, una elección que lo había condenado a una vida de arrepentimiento. Al final, su mensaje era claro: si tienes la oportunidad de perseguir lo que amas, hazlo antes de que sea tarde. Comencé a sentirme incómodo. 2 días seguidos, 2 cartas de personas desconocidas, ambas hablando de arrepentimientos, ambas dando consejos que parecían escritos específicamente para mí. Decidí investigar, pero no encontré nada sobre María ni sobre Luis R. Fue como si estas personas nunca hubieran existido. Sin embargo, cada carta parecía tan real, tan cargada de emoción y verdad, que no podía simplemente ignorarlas. Las cartas siguieron llegando, cada una firmada por una persona distinta, cada una contando una historia de vida, de amor perdido, de decisiones equivocadas, de arrepentimientos profundos. Y cada una contenía un consejo que, sorprendentemente, se alineaba con algo que estaba viviendo en ese momento. Empecé a sentir que estos espíritus sabían más de mi vida de lo que yo mismo comprendía. Una de las cartas que más me impactó fue la de una mujer llamada Clara M. Clara contaba cómo, por temor al que dirán, había dejado de perseguir sus sueños, conformándose con una vida que le resultaba vacía. Al final, escribió: nunca dejes que la opinión de otros defina tu camino. No vivas tu vida a través de los ojos de los demás. La carta de Clara llegó en un momento crucial. Estaba enfrentando la decisión de cambiar de trabajo, de tomar un riesgo para seguir mi verdadera vocación, algo que siempre había querido hacer. Las palabras de Clara resonaron profundamente en mí, como si estuviera recibiendo un consejo de una amiga cercana. Esa noche, decidí seguir su consejo y dar el salto. Acepté el riesgo, dejé mi trabajo y comencé a perseguir mi verdadero sueño. A medida que las cartas seguían llegando, mi vida empezó a cambiar de manera inesperada. Cada consejo, cada historia, me impulsaba a tomar decisiones con una seguridad que nunca había tenido. Me di cuenta de que estaba siguiendo los pasos de estos espíritus, de alguna manera, estaba permitiéndoles influir en mi vida. Sentía que estas almas tenían algo pendiente, que tal vez querían redimirse ayudándome a evitar los mismos errores que ellos habían cometido. Un día, encontré una carta que me dejó helado. Estaba firmada por alguien con mis mismos apellidos. La carta hablaba de alguien que había muerto en circunstancias trágicas y parecía estar relacionada con un antepasado mío, alguien de quien mi familia nunca había hablado. Decidí investigar y descubrí que, en efecto, había habido alguien en mi linaje que había desaparecido sin dejar rastro, envuelto en un escándalo que mi familia había preferido olvidar. La carta me advertía sobre la importancia de mantenerme fiel a mis principios, de no dejarme llevar por la ambición desmedida. Decía: la avaricia fue mi perdición. No repitas mis errores. Ese consejo llegó en un momento en el que me enfrentaba a la tentación de tomar un atajo en mi carrera, algo que habría comprometido mis valores. Por un momento, me pregunté si realmente estaba recibiendo una advertencia desde el más allá, si este espíritu era parte de mi historia, de mi linaje, tratando de evitar que cometiera los mismos errores que él. Desde entonces, empecé a ver las cartas como algo más que coincidencias. Las consideraba mensajes de almas que habían encontrado en mí una última oportunidad para enmendar sus errores, una forma de guiar a alguien en la misma encrucijada que ellos habían enfrentado. Era como si estuvieran tratando de asegurarse de que no repitiera sus fracasos, de que su legado fuera algo positivo. A pesar del miedo inicial, comencé a esperar cada carta con una mezcla de curiosidad y respeto. No sabía cuántas más llegarían ni qué historias contarían, pero cada consejo me ayudaba a ver la vida de una forma diferente, a entender que cada decisión que tomamos deja una huella que puede resonar mucho más allá de nuestra propia existencia. Hasta el día de hoy, guardo cada carta en una caja. Son recordatorios de decisiones que he tomado y de las voces de aquellos que, desde el más allá, me ayudaron a encontrar mi camino. Quizás algún día dejarán de llegar, pero hasta entonces, cada mañana abro el buzón esperando un nuevo mensaje, una nueva historia, un nuevo consejo de esos espíritus que, sin duda, han influido en mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado.